Saludos chicos, bienvenidos a la clase número 12 de histología. El día de hoy vamos a hablar sobre el tejido hematopoyético. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver un poco de lo que serían las generalidades, la hematopoiesis, que es lo que da origen a las células sanguíneas, y a las células sanguíneas, como por ejemplo a los eritrocitos, a los granulocitos, agranulocitos y las plaquetas. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar hablando sobre las generalidades. Para ello vamos a decir que la sangre viene a ser un conjunto de dos cosas, un conjunto de plasma y un conjunto de células sanguíneas. El plasma va a ser el líquido donde las células sanguíneas se van a transportar. Esta sangre tiene características, como por ejemplo que tiene un pH neutro, aproximadamente de 7.4. La sangre viene a ser en volumen más o menos de 5 a 6 litros y va a representar el 7% del peso corporal. Ahora, hay componentes en la sangre. Lo que vamos a observar es que la sangre va a tener sus componentes en primer lugar. Cuando se extrae la sangre ante la presencia de un anticoagulante como la heparina, lo que yo voy a observar es que la sangre no se va a coagular y por lo tanto voy a observar netamente sus componentes. Aproximadamente yo voy a ver que prácticamente la mitad viene a ser el plasma. El plasma va a ser una sustancia rica en proteínas, pero especialmente en una, que viene a ser el fibrinógeno. El plasma va a ser la sustancia rica en fibrinógeno. Luego voy a tener una capa de leucocitos, de células leucocíticas, que ya vamos a ver. Y luego aproximadamente el 42 a 47% va a representar los eritrocitos o glóbulos rojos. Ahora, el porcentaje de los glóbulos rojos o eritrocitos sobre el total de la sangre representa un valor que se denomina hematocrito, y ese porcentaje va a ser aproximadamente de 42 a 47%. Ahora, cuando uno extrae sangre ante la ausencia de un anticoagulante, es decir, sin un anticoagulante, la sangre se coagula, y lo que se va a observar es la formación de un coágulo sanguíneo que está compuesto por fibrina y aparte por células sanguíneas y un líquido. A diferencia del plasma, este líquido llamado suero carece de fibrinógeno. ¿Por qué? Porque el fibrinógeno se ha activado y se ha vuelto fibrina y por lo tanto ha atrapado a las células sanguíneas, formando lo denominado como coágulo sanguíneo. Ahora, en el plasma habíamos dicho que era la sustancia rica en fibrinógeno. Existen distintos tipos de proteínas. Una de ellas es la albúmina, que proviene del hígado. Es la proteína más abundante en todo el cuerpo y se encarga de regular principalmente la presión osmótica y el transporte de lo que serían ciertas sustancias. Luego tenemos a las globulinas, que también se produce en el hígado, las proteínas de coagulación, como por ejemplo el fibrinógeno, que también se produce en el hígado, las proteínas de complemento, que se producen en el hígado, que se encargan de protegernos ante las infecciones, y las lipoproteínas, que también se producen en el hígado. Entonces, las funciones generales de la sangre es primero llevar los nutrientes provenientes de la alimentación a todas las células. Segundo, ahora esas células a las que les he llevado nutrientes van a generar desechos. Por lo tanto, la sangre también recoge los desechos de las células para eliminarlos. Es un medio de transporte para ciertas hormonas, electrolitos, metabolitos, y también se encarga de transportar el oxígeno y el CO2. El oxígeno en lo que sería el glóbulo rojo a través de la hemoglobina, y el CO2 principalmente como bicarbonato. También regula la temperatura corporal y ayuda a mantener el equilibrio ácido-básico.
Ahora, habíamos dicho que la sangre se compone de líquido, que es donde se transportan las células sanguíneas, que es el plasma, más las células sanguíneas. Ahora, estas células sanguíneas tienen un origen. Estas células sanguíneas se originan en lo que se conoce como tejido hematopoyético. Y el tejido hematopoyético va a incluir a los órganos donde se forman las células sanguíneas y a las células sanguíneas. Entonces, el principal órgano donde se forman las células sanguíneas es la médula ósea, que me va a dar eritrocitos maduros, y vamos a observar que voy a tener también plaquetas maduras, pero en el caso de los leucocitos hay ciertas variantes. La médula ósea me da eosinófilos maduros, basófilos maduros, neutrófilos maduros, monocitos maduros, que se conoce como macrófago, y en el caso del linfocito yo tengo dos tipos, los linfocitos T y los linfocitos B. En el caso del linfocito B, de la médula ósea sale un linfocito B maduro, pero en el caso del linfocito T, de la médula ósea sale un linfocito T inmaduro. Este linfocito T necesita pasar por un órgano llamado timo para que luego pueda madurar y así obtener todas nuestras células maduras. Entonces, todas las células sanguíneas maduran en la médula ósea, excepto una, que es el linfocito tipo T, que va a madurar en el timo. Ahora, el tejido hematopoyético conformado por los órganos productores como médula ósea y timo se encargan de la producción de estas células sanguíneas. Dentro de lo que son los leucocitos, que es este grupo de aquí, hay una división, los granulocitos y los agranulocitos. Dentro de los granulocitos están aquellas células que tienen gran cantidad de gránulos en su citoplasma, y aquí vamos a encontrar a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los basófilos. Mientras que en los agranulares voy a encontrar a los linfocitos y a los monocitos, que son células que van a carecer de estos gránulos que son notorios a comparación de los granulocitos. Dentro de los leucocitos, los más abundantes son los neutrófilos, aproximadamente un 40-75%, seguido de los linfocitos, con aproximadamente un 20 a 50%. Ahora, habíamos dicho que dentro del tejido hematopoyético encontrábamos dos cosas. Encontrábamos a los órganos y a las células sanguíneas. Dentro de los órganos íbamos a encontrar dos órganos, un órgano linfático primario y un órgano linfático secundario. Y bueno, dentro de las células sanguíneas ya lo que vimos. En los órganos linfáticos primarios van a estar los lugares donde se obtienen las células maduras. El timo, por ejemplo, que madura el linfocito T, y la médula ósea, que se encarga de la maduración de los demás. En los órganos linfáticos secundarios voy a encontrar a todo aquel órgano que tiene otra función, como por ejemplo los ganglios linfáticos, que tienen la función de almacenar ciertas células sanguíneas para posteriormente distribuirlas, y el vaso, que tiene la función de destruir las células que ya hayan cumplido su tiempo de vida, como por ejemplo los eritrocitos, que solo viven 4 meses y luego se van a degradar en el vaso. Entonces, la función de estos órganos hematopoyéticos vienen a ser la formación de las células sanguíneas, la fagocitosis y la degradación también de estas células, la maduración de los linfocitos, ya sean B, T y otras células, y sobre todo en el caso de la médula. Habíamos dicho que la médula ósea era la principal productora de células sanguíneas, pero hay dos tipos de médula, la roja y la amarilla. En el caso de la roja es la parte que se va a encargar principalmente de la producción o la maduración de estas células, pero la amarilla se encarga de la reserva lipídica. Esa sería la función de los órganos hematopoyéticos. Ahora
Ahora vamos a hablar sobre la hematopoiesis. La hematopoiesis va a ser el proceso mediante el cual se va a dar origen a las células sanguíneas. Lo que voy a observar en el caso del origen de las células sanguíneas es que todo se va a originar a partir de una célula madre, también llamada stem cell, que es una célula pluripotencial que va a dar origen a dos linajes. Los linajes que van a originar es el linaje linfoide y el linaje mieloide. Esas vienen a ser la división, provenientes de la división de la stem cell o célula madre. Ahora, en el caso del primer linaje, que es el linaje linfoide, se van a formar mediante una división células progenitoras, y voy a tener célula progenitora de la célula T y célula progenitora de la célula B. Estas células progenitoras van a seguir dividiéndose y van a dar a los linfocitos T. De igual forma va a dar al linfocito B. Eso sería en el linaje linfoide. En el caso del linaje mieloide, voy a observar que se van a formar colonias formadoras de eritrocitos que se van a dividir y van a dar origen a los eritrocitos o glóbulos rojos. También se van a formar colonias formadoras de los megacariocitos que se va a dividir y va a formar las plaquetas. Luego tengo las colonias formadoras de los mastocitos que se divide y da origen a los mastocitos y a los basófilos. Y luego tengo la colonia formadora del eosinófilo que va a dar origen al eosinófilo. Y por último tengo la colonia formadora de los monocitos que da origen a la colonia formadora de los granulocitos que origina al neutrófilo y a la colonia formadora de los monocitos que origina el monocito o una vez maduro el macrófago. Así es como se va a dar origen a cada una de las células. Las células linfáticas, células linfoides, van a pertenecer al linaje linfoide, mientras que las otras células pertenecen al linaje mieloide. Ahora, esta diferenciación y división está estimulada por ciertas sustancias, que pueden ser proteínas, interleuquinas, entre otros, que lo que van a hacer es estimular la transformación de lo que serían las células sanguíneas. Como ya les dije, estos procesos están regulados por ciertos factores de crecimiento y citocinas que van a regular la proliferación, la diferenciación y la maduración. Un ejemplo de estas sustancias es la eritropoyetina. La eritropoyetina va a estimular la formación de eritrocitos. Otra es la trombopoyetina, que estimula la formación de plaquetas. Y sustancias como la interleuquina 1, 3 y 6, que estimulan el crecimiento y diferenciación de los linfocitos T y los linfocitos B. Estas interleuquinas estimulan la diferenciación de los linfocitos, tanto T como linfocito B. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la primera célula sanguínea, que es el eritrocito o glóbulo rojo o hematía. Tiene cualquiera de sus tres nombres. Vamos a empezar hablando sobre las características. En cuanto a las características, lo que voy a observar es que este eritrocito o glóbulo rojo vamos a ver que tiene un diámetro aproximadamente de 7.5 y tiene una característica especial. Este eritrocito va a ser un disco bicóncavo. Viendo transversalmente voy a observar que es como si tuviera un hundimiento en la parte central. A esta forma se le conoce como disco bicóncavo. Además, va a ser la célula más abundante en la sangre y tiene una vida media aproximadamente de 4 meses o 120 días. Y
Característicamente, histológicamente, se va a observar como si fuera un color rojizo. Esto debido a la alta cantidad de hemoglobina, que es una proteína que está dentro del eritrocito y se encarga de transportar al oxígeno principalmente. Ahora, la eritropoiesis es el proceso mediante el cual se va a dar origen a los eritrocitos. En la eritropoiesis vamos a observar que habíamos dicho que todo parte de una célula madre o una célula stem cell. Esta se divide y da origen a un proeritoblasto, que luego se transforma en un eritoblasto y luego en un normoblasto y luego en un reticulocito. La característica es que el reticulocito ha perdido su núcleo y sus mitocondrias. Luego el reticulocito es como un eritrocito pero inmaduro, y luego vamos a observar que se vuelve un eritrocito. Algunos consideran que los eritrocitos no son células propiamente dichas porque no tienen núcleo ni tienen mitocondrias. Entonces, al no tener mitocondrias, el eritrocito no va a poder usar el oxígeno para lo que sería la respiración celular. Por lo tanto, el eritrocito se va a alimentar a través de la glicólisis anaerobia. El reticulocito se va a encontrar en médula ósea. Toda esta parte se produce en la médula ósea, y una vez dado, hay un porcentaje de reticulocito que va a salir a la sangre y va a estar transportándose en la sangre. En cambio, los eritrocitos van a encontrarse en sangre periférica, pero digamos que el 99% de células eritroides que se encuentran son eritrocitos, y el 1% que se encuentra en sangre es aún en su forma de reticulocito. Ahora, toda esta transformación va a ser influenciada por una hormona que se llama eritropoyetina. Esta eritropoyetina lo que va a hacer es estimular toda esa transformación. ¿Para qué? Para estimular una mayor producción de eritrocitos. Esta eritropoyetina se produce en lo que sería el parénquima renal. Y todo este proceso de generación de eritrocitos va a durar aproximadamente de 5 a 7 días. Habíamos dicho que dentro de los eritrocitos encontrábamos una proteína que era la hemoglobina. La hemoglobina viene a ser una proteína contenida dentro del eritrocito. Lo que voy a observar es que esta hemoglobina va a estar formada por lo que serían cadenas. La hemoglobina es una proteína por lo tanto está formado por ciertas cadenas. La hemoglobina más abundante es la hemoglobina tipo A, compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Ahora, el oxígeno se va a unir antes de ello, cada cadena va a tener un átomo de hierro en el centro y un núcleo hemo. Este oxígeno se une al núcleo hemo, por lo tanto una molécula de hemoglobina puede transportar 4 moléculas de oxígeno. Y además, 1 gramo de hemoglobina va a ser capaz de transportar 1.39 mililitros de oxígeno. Entonces el oxígeno se une al núcleo hemo, una molécula de hemoglobina es capaz de transportar 4 moléculas de oxígeno. Y hay tipos de hemoglobina. En el caso de la hemoglobina tipo A habíamos dicho que era la más abundante, con un 90%. Pero existe una hemoglobina fetal, que está más que nada en lo que sería en la etapa fetal, y tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, y corresponde a menos del 2% en la etapa adulta, porque esta está predominantemente en la etapa fetal. Ahora, la hemoglobina va a tener 2 estados, un estado de desoxihemoglobina y un estado de oxihemoglobina. Cuando la hemoglobina se une al oxígeno, va a adoptar un estado relajado, y cuando la hemoglobina está sin el oxígeno, adopta un estado tenso.
Ahora vamos a pasar a hablar sobre los granulocitos. Habíamos dicho que dentro de los granulocitos habían 3 células: neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Esos vienen a ser las 3 células de los granulocitos y que se caracterizaban principalmente por la presencia de ciertos gránulos que se van a observar de forma histológica. En el caso de los granulocitos habíamos dicho que estos maduraban en la médula ósea y vamos a ver que van a residir principalmente en los tejidos de la submucosa. Viven aproximadamente 13 horas, tienen una vida media corta, no se dividen y pueden llegar a sobrevivir en semanas en los tejidos, pero en sangre aproximadamente 13 horas. Estos de aquí habíamos dicho eran neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Ahora, ¿cómo es que se originan estas células? Estos se originan a partir de la granulocitopoiesis. En la granulopoiesis lo que yo voy a observar es que habíamos dicho todo deriva de una célula madre que da a lo que sería el linaje mieloide, célula madre, linaje mieloide, y de ahí deriva en la célula progenitora de los granulocitos, donde va a salir el neutrófilo, célula progenitora de eosinófilos, donde sale el eosinófilo, y célula progenitora de los basófilos, donde sale el basófilo. Ahora, en el caso del neutrófilo hay ciertos componentes que van a estimular la proliferación y la diferenciación, como por ejemplo el factor estimulante de la colonia de los granulocitos y cofactores como la interleuquina 3 y el factor de necrosis tumoral alfa. En el caso de los eosinófilos hay ciertas sustancias que estimulan la diferenciación, como por ejemplo el factor estimulador de colonia de granulocitos y monocitos, interleuquina 3 e interleuquina 5, que lo que van a hacer estas sustancias es promover la diferenciación, ya sean neutrófilos, eosinófilos o basófilos. Ahora, en el caso de los neutrófilos vamos a ir viendo algunas características. Ahora, en el caso de los neutrófilos vamos a ver algunas características. Los neutrófilos van a tener núcleo lobulado, es decir, va a formar una especie de lóbulos, y los lóbulos van a ir más o menos de 3 a 5 lóbulos. Además, voy a ver de que principalmente tiene gran cantidad de gránulos finos en su citoplasma, por ello forma parte de los granulocitos. Dentro de sus gránulos vamos a encontrar a los gránulos primarios, gránulos secundarios y gránulos terciarios. Dentro de los gránulos primarios los más importantes son la peroxidasa y la fosfatasa ácida. Dentro de los gránulos secundarios está la fosfatasa alcalina y la lactoferrina junto a la lisocima. En los gránulos terciarios están las catepsinas y la gelatinasa. Esta es la vista aproximadamente de un neutrófilo histológicamente. Se van a ver aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 lóbulos y el citoplasma punteado porque está lleno de los gránulos. El tamaño de los neutrófilos abarca más o menos de 12 a 15 micrómetros. Es decir, son mucho más grandes que los eritrocitos que medían aproximadamente 7 a 8 micrómetros. En cuanto a su función, lo que voy a observar va a intervenir principalmente en el proceso de inflamación. Lo que yo voy a observar es que la inflamación viene a ser un proceso mediante el cual células sanguíneas, como por ejemplo el neutrófilo, van a hacer un proceso que es denominado diapédesis. En la diapédesis, estas células sanguíneas que van en los vasos sanguíneos salen desde el vaso sanguíneo hacia el tejido infectado. ¿Para qué? Para que posteriormente puedan fagocitar a las bacterias o microorganismos y los eliminen, generando el proceso de inflamación. Esa sería la función principal del neutrófilo. Entonces, el neutrófilo interviene en la inflamación. La segunda célula son los eosinófilos. Los eosinófilos van a contener lo que serían un núcleo bilobulado, más o menos como si fuera una alforja.
Lo que voy a observar es que tiene gránulos y estos gránulos van a ser acidófilos, es decir, se va a ver histológicamente como puntitos rosados. El tamaño es más grande que los eritrocitos, de 12 a 15 micrómetros, y también tiene gránulos primarios y secundarios. Dentro de los primarios tiene enzimas muy parecidas a las de los neutrófilos, y en el secundario lo que va a tener es principalmente la histaminasa y la fosfatasa ácida. Histaminasa y fosfatasa ácida. Entonces, histológicamente el eosinófilo es bilobulado, más grande que los eritrocitos, y va a tener gránulos que se va a ver de color rosado. La función del eosinófilo se encarga de la defensa ante parásitos o helmintos. ¿Por qué? Porque los helmintos, es decir, los gusanos o nemátodos, son estructuras grandes que no se pueden fagocitar. Por lo tanto, lo que hace el eosinófilo es desprenderse de sus gránulos, que son como si fuera un veneno, se desprende y los lleva al extracelular. Este veneno de los eosinófilos va a ayudar a matar a estos helmintos y se va a deshacer de toda su estructura. Entonces, la principal función del eosinófilo es la defensa ante parásitos o helmintos. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los basófilos. Los basófilos van a ser células que van a tener de 2 a 3 lóbulos, pero lo que voy a observar es que son células llenas de gránulos, que muchas veces no se va a notar su núcleo, a pesar de que su núcleo esté aquí, por ejemplo. No se va a observar el núcleo, se va a ver prácticamente como un círculo lleno de gránulos, debido a que sus gránulos son gruesos y son agrupados. Ahora, estos gránulos van a tener una coloración basófila, por eso se llama basófilo, y tiene gránulos primarios, secundarios, y lo que vamos a observar es que dentro de los primarios son gránulos parecidos a los neutrófilos. Dentro de los secundarios tengo serotonina y esto de aquí que es importante, histamina y heparina, que están en los basófilos. Lo que voy a observar entonces histológicamente es que el basófilo es una célula grande de 12 a 15 micrómetros que va a contener en su citoplasma gran cantidad de gránulos gruesos y densos, que lo que van a hacer es dificultar la vista del núcleo bi o trilobulado. ¿Cuál va a ser su función? La principal función del basófilo es debido a que tiene, el basófilo también se va a llamar mastocito, entonces yo puedo decir basófilo o mastocito. Debido a que tiene gránulos, habíamos dicho, de histamina, el basófilo va a intervenir en el proceso de alergia gracias a esta histamina. ¿Por qué? Porque tras la unión del alergeno con el basófilo reconoce a este alergeno y empieza a sintetizar y a excretar histamina. Ahora vamos a pasar a hablar sobre lo que serían los agranulocitos. Dentro de los agranulocitos encontrábamos a los monocitos y a los linfocitos. Vamos a empezar hablando sobre los monocitos. El monocito viene a ser una célula inmadura que al madurarse se va a transformar en un macrófago. Por lo tanto, vamos a hablar de los macrófagos. Lo que voy a observar es que la célula precursora de los monocitos va a ser estimulada por la interleuquina 3 y el factor estimulante de la colonia de granulocitos y monocitos. ¿Para qué? Para que esta célula madre dé lugar a los monocitos. Y luego este monocito va a permanecer en la circulación unas 16 horas y luego al pasar al tejido va a madurar y se va a convertir en un macrófago. En cuanto al macrófago, el monocito, voy a observar, monocito es el nombre de la célula cuando está en sangre y macrófago es el nombre de la célula cuando está en el tejido. Entonces,
lo que voy a observar es que este monocito tiene un núcleo en forma de riñón o herradura. Va a medir de 12 a 18 micrómetros, va a ser el más grande. Tiene gránulos pequeñísimos finos que casi no se notan. Y ahora, el macrófago cuando se vaya al tejido va a tener varios nombres. Por ejemplo, cuando se vaya al hígado se va a llamar células de Kupffer. Cuando se vaya al alveolo se va a llamar células o macrófagos alveolares. Cuando se vaya al hueso se va a llamar osteoclasto. Y así sucesivamente. ¿Cuál va a ser la función del macrófago o del monocito? El macrófago en los tejidos, lo que voy a observar es que se va a encargar de la fagocitosis de ciertas bacterias. Va a, por ejemplo, a fagocitar a esta bacteria, la va a procesar y luego va a encargarse de presentar en un proceso que se llama la presentación de antígenos, presentar las células como el linfocito T. Entonces tiene dos funciones, fagocitosis y la presentación de antígenos ante los linfocitos, ya sea T o B, ante los linfocitos. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los linfocitos. En el caso de los linfocitos, habíamos dicho que existían dos tipos, el linfocito T y el linfocito B. En este caso lo que yo voy a observar es los linfocitos T. Habíamos dicho que los linfocitos T iban a ir madurando desde lo que sería una célula progenitora, un prolinfocito, un prelinfocito, un linfocito inmaduro hasta llegar a un linfocito maduro. Este paso suprímanlo porque este solo es para las células, a los linfocitos B, solo hasta esta parte de acá. Al obtener este linfocito maduro van a haber ciertas características. Este linfocito va a ser pequeño, mide aproximadamente 7 micrómetros, tiene un núcleo redondeado y va a ocupar casi todo el citoplasma y va a llevar al citoplasma hacia la zona periférica. El citoplasma, como ya vimos, está desplazado hacia la zona periférica. Ahora, en el caso de los linfocitos T se van a encargar principalmente de lo que serían los microbios intracelulares. ¿Ok? En cuanto a los linfocitos T, hay linfocitos TH1, TH2 y TH17, que debido a que van a secretar ciertas sustancias como el interferón gamma, que lo que van a hacer, por ejemplo, el TH1 es ayudar a la activación del macrófago. Luego, en el caso del linfocito TH2, va a ayudar mediante la secreción de interleuquina 4, 5 y 13 a la activación del eosinófilo. Y en el caso de estas citoquinas, a la inflamación neutrófila y monocítica. Eso sería en los linfocitos TH1, TH2 y TH17. Ahora, vamos a pasar a lo que sería el linfocito B. Lo que yo voy a observar en el linfocito B es que de igual forma, de una célula madre linfoide se vuelve una pro-B, una pre-B, un linfocito B inmaduro y un linfocito B maduro. Este linfocito B maduro va a estar, por ejemplo, en el ganglio, va a estar en la sangre, y cuando salga a los tejidos se va a transformar en lo que sería una célula plasmática que va a secretar anticuerpos, es decir, sustancias que van a secretar al medio externo. ¿Por qué? Porque este linfocito B se encarga principalmente de los microbios extracelulares, porque tienen estos anticuerpos que se pueden unir a los microbios extracelulares. Entonces, la función principal de los linfocitos B es encargarse de los microbios extracelulares y de secretar anticuerpos, también llamados inmunoglobulinas, que van a ayudar ante la defensa ante los microbios extracelulares. Por último, vamos a observar a las plaquetas. Las plaquetas se originan de un precursor llamado megacarioblasto, que se vuelve un promegacariocito y luego un megacariocito granular. Este megacariocito crece y luego en un momento este megacariocito se divide en varias partes pequeñas. Por lo tanto, la plaqueta tampoco es considerada una célula,
porque resulta ser un pedazo de ese megacariocito destruido. Ahora, estas plaquetas entonces van a ser células que no tienen núcleos y que no se van a reproducir. Histológicamente se va a observar de esta manera como puntitos morados más pequeños que los glóbulos rojos, y van a tener, eso sí, gránulos. Tienen gránulos alfa y gránulos delta. Dentro de los gránulos alfa voy a encontrar al factor 8 de von Willebrand, que viene a ser un factor de coagulación, trombospondina, tromboplastina plaquetaria y el factor plaquetario 4. En cuanto a los gránulos delta, tengo serotonina, histamina, calcio, entre otros. Entonces, viendo más o menos lo que contienen sus gránulos, vamos a poder ver qué función es la que cumplen las plaquetas. Las plaquetas van a tener como función principal lo que sería la coagulación. ¿Por qué? Cuando hay un daño en el vaso sanguíneo, es decir, un orificio, por ejemplo, lo primero en agregarse va a ser las plaquetas, formando un tapón plaquetario. Luego va a llegar y se va a formar un coágulo de fibrina, que viene a ser la activación del fibrinógeno, se vuelve a fibrina y eso forma un coágulo de fibrina, lo que va a evitar la pérdida de sangre de este vaso sanguíneo lesionado. Por lo tanto, evita que se pierda, que haya una hemorragia. Entonces, la función principal de la plaqueta es ayudar a la coagulación sanguínea. Esto sería más o menos un resumen histológico de lo que hemos visto. Entonces, esto de aquí viene a ser un linfocito. ¿Por qué? Porque el núcleo abarca casi todo el espacio y hay un poquito citoplasma. Segundo, esto de aquí viene a ser un monocito. ¿Por qué? Porque es la célula más grande y su núcleo es más o menos arriñonado, más o menos como si fuera un riñón. Esto de aquí es un neutrófilo porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 lóbulos. Este de aquí es un hematí porque vamos a observar que son células pequeñas, redondas, disco-bicóncavo. Este es un eosinófilo porque tiene solo 2 lóbulos. Y este va a ser un basófilo porque va a estar cubierto todo su núcleo por gránulos que casi no se va a ver. Y eso sería todo. Ahora, a modo de resumen, les dejo este cuadro donde se van a encontrar las características principales de lo que serían las células sanguíneas, el periodo de vidas y sobre todo su función. Esto de aquí es importante porque esto de aquí es lo que, digamos, les va a venir en el examen, en el caso de los alumnos de la San Martín. Y bueno, en el caso de otros alumnos de otras universidades, este cuadro, digamos, resume todo lo importante, tanto las características histológicas como la función de esas células. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias por su atención.